El último expediente del profesor Valdemar. El profesor Emilio Valdemar llevaba más de 20 años enseñando literatura y filosofía en la Universidad de Salamanca. Conocido por su intelecto afilado y su inexplicable atracción por lo oculto, era un hombre respetado y temido a partes iguales. Su despacho, lleno de libros antiguos, manuscritos polvorientos y mapas ajados, parecía más el refugio de un alquimista que la oficina de un académico. Una tarde de noviembre, recibió un sobre sin remitente. Lo encontró entre los exámenes de sus alumnos, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. Dentro había una hoja amarillenta con una escritura antigua. Profesor Valdemar, si de verdad busca el misterio, siga la sombra del códice perdido. Allí, donde la piedra y la palabra se encuentran, aguarda una verdad que solo los dignos pueden ver. El mensaje no tenía firma ni pista alguna. Intrigado, Emilio recordó vagamente una leyenda sobre un códice desaparecido en la Edad Media, un manuscrito que contenía conocimientos prohibidos y que, según los rumores, había sido resguardado en algún lugar de la universidad. Decidió investigar. Tras revisar viejos archivos, encontró un nombre recurrente: Fray Hernando de Torquemada, un monje del siglo XV que había sido acusado de herejía y cuyo rastro se perdió en los registros oficiales. Siguiendo la pista, Valdemar exploró los rincones más antiguos del campus hasta llegar a la biblioteca histórica, un lugar donde el tiempo parecía detenido. Buscó entre los estantes más antiguos, y tras varias horas, encontró un tomo polvoriento que mencionaba la existencia de un pasadizo oculto bajo la Catedral de Salamanca, un lugar en el que supuestamente Torquemada había escondido su obra más peligrosa. A medianoche, armado con una linterna y su instinto de investigador, se aventuró hasta la catedral. Allí, tras recorrer las criptas y examinar los muros con cuidado, encontró un relieve extraño en una de las paredes de piedra. Con un leve empujón, la roca cedió, revelando una entrada angosta que conducía a un pasadizo subterráneo. El aire era denso y húmedo. El eco de sus pasos se perdía en la negrura del túnel. Avanzó con cautela hasta que llegó a una puerta de madera carcomida, sobre la cual había un símbolo tallado: un ojo dentro de un triángulo. Al abrirla, encontró una habitación circular iluminada por velas que no deberían estar encendidas. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un libro encuadernado en cuero negro. El códice perdido. Cuando Valdemar lo tocó, un susurro recorrió la sala. No estaba solo. Las sombras de la habitación parecieron cobrar forma, alargándose hacia él. De pronto, una voz grave y profunda resonó. «Has venido demasiado lejos, profesor». El corazón de Valdemar latía con furia. Intentó retroceder, pero las sombras lo rodeaban. Las velas se apagaron de golpe, y en la oscuridad absoluta, sintió un frío gélido que lo inmovilizó. Antes de perder el conocimiento, entendió la verdad: el códice no era solo un libro, era una puerta. Y él la había abierto. El profesor Emilio Valdemar despertó en completa oscuridad. Un frío antinatural calaba hasta sus huesos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que cruzó aquella puerta en las catacumbas de Salamanca. El códice seguía en sus manos, pero su alrededor ya no era la misma habitación de piedra. Estaba en un espacio vacío, sin paredes, sin suelo, sin cielo. Una penumbra grisácea lo envolvía todo, y el aire olía a humedad y a algo más, algo indefinible y antiguo, como el polvo del tiempo mismo. «Profesor»,
La misma voz profunda resonó en la nada. Valdemar giró sobre sí mismo, buscando el origen de la voz, pero no vio nada ni a nadie. Has cruzado el umbral. Ya no estás en el mundo que conocías. La piel se le erizó. Trató de controlar su respiración. Su mente analítica intentaba dar una explicación racional a lo que ocurría, pero el terror primitivo que sentía le decía que había traspasado los límites de la razón. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz temblorosa. El silencio fue su única respuesta. Apretó el códice contra su pecho y dio un paso adelante, aunque no había suelo ni dirección clara. Pero con cada paso, la negrura parecía latir, como si el mismo espacio estuviera vivo. Entonces, de repente, vio algo. Frente a él, un espejo enorme flotaba en la nada. Su marco era de hierro ennegrecido, y en la superficie, su propio reflejo lo miraba con una expresión de miedo que no sentía en su rostro real. De repente, la imagen en el espejo parpadeó y cambió. Ahora veía la biblioteca de la universidad, su despacho, sus libros, y a sí mismo, sentado en su silla, escribiendo tranquilamente. No puede ser. Se acercó al espejo y alargó la mano. En cuanto sus dedos rozaron el cristal, un dolor abrasador recorrió su cuerpo. El reflejo en la imagen se giró y lo miró directamente a los ojos. Tú no debías encontrar esto. El Valdemar del espejo sonrió, pero no con su sonrisa, sino con algo inhumano, algo que no le pertenecía. Retrocedió, pero el suelo inexistente lo sostuvo. El reflejo comenzó a salir del espejo. Primero sus manos, luego su rostro. Su piel era idéntica a la suya, pero sus ojos eran completamente negros. Valdemar comprendió demasiado tarde. Aquello no era un reflejo. Era un reemplazo. Intentó correr, pero la oscuridad lo atrapó como una mano invisible que lo sujetaba por el pecho. Sintió que lo arrastraban hacia la profundidad de la nada. Luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Su doble salió completamente del espejo y tomó el códice. Tu mundo ya no es tuyo, Emilio Valdemar. Con horror, el profesor vio como su otro yo abría el libro, con una voz susurrante, pronunciaba palabras que él no entendía. El espejo comenzó a girar como un remolino y su reflejo lo devoró completamente. La última imagen que vio antes de ser tragado por el vacío fue a su doble sonriendo con su rostro, caminando hacia el mundo real. Y luego, nada. Epílogo. Semanas después, la Universidad de Salamanca siguió con su rutina normal. El profesor Emilio Valdemar regresó a sus clases como siempre, aunque algunos notaron que algo en él había cambiado. Su mirada era distinta, más profunda, más oscura. Cuando sus alumnos le preguntaban si aún creía en el misterio, él sonreía y respondía con una voz más grave de lo habitual. Los misterios están en todas partes. Solo es cuestión de saber verlos. Y aquella noche, en su despacho, cerró con llave la puerta y abrió el códice. En la última página, donde antes no había nada, su propia firma aparecía grabada en tinta roja. Y en un rincón de la hoja, casi imperceptible, se leía una frase en latín. Omnes qui intrant, nunquam revertuntur. Todos los que entran, nunca regresan.